presentar a la doctora maestra en Ciencias del Comportamiento, Paola Alejandra Batis Flores. Ella es licenciada en Psicología por el ITESO. Ella es maestra en Ciencias del Comportamiento con orientación en Neurociencias por la Universidad de Guadalajara. Y ella también es doctorante en Investigación en Psicología por el ITESO e Ibero. El título de la sesión académica del día de hoy es La familia con espectro autista, una investigación neurocientífica. A continuación, vamos a dar la palabra al doctor Ismael Ramírez Villaseñor, quien... El tema con el que nos va a ilustrar la extraordinaria Paola Alejandra, que además debo decirles que tiene un extraordinario toque con los niños, es una terapeuta nata, yo digo. Bueno, el tema que ella nos va a tratar sobre el espectro autista nos hizo a nosotros revisar cierta idea sobre la clasificación que usamos en medicina respecto a enfermedad y trastorno y el papel que tiene la herencia genética. Esos dos puntos los voy a tocar aquí a continuación. Ya hemos repartido esta presentación con ustedes, pero vamos a hacerlo de nueva cuenta aquí en vivo. Bueno, en la biomedicina le llamamos enfermedad a la alteración objetiva de órganos, células o cambios subcelulares. Es decir, estamos haciendo un equivalente de la palabra enfermedad con patología, ¿sí? Que quede claro. Bueno, cuando tenemos una serie de problemas de conducta, de trastornos que podríamos llamar funcionales, etcétera, una cantidad de síntomas, incluso signos, pero no hay una patología, es decir, no hay un daño orgánico, objetivo en células o cambios subcelulares en tejidos, pues, ¿sí? Entonces le llamamos trastornos. Y bueno, trastornos, algunos de los ejemplos que todos conocemos, tenemos, por ejemplo, trastorno por síntomas somáticos, lo que antes, siglos anteriores, se consideró como histeria, ¿no? Y que llegan algunos a hablar erróneamente de somatización. Trastorno de conducta, trastorno de personalidad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de alimentación, trastorno de uso de sustancias, bueno, una cantidad. Y hoy vamos a ver el trastorno del espectro autista. Esta referencia es de aquella revisión que aparece en American Gracias. Physician de hace Actualmente, 6 años. Eh, Muy bien. El trastorno del espectro autista, dice el código te lo van a pedir allá adelante. Aquí serían va. tan amables de cerrar sus micrófonos, Gracias. colegas, compañeros. El trastorno del espectro autista es una afección que dura toda la vida y que puede deberse a diferentes factores genéticos y ambientales. Sus fenotipos varían muchísimo de una persona a otra, lo que complica el diagnóstico y el tratamiento. Y bueno, no existen biomarcadores hasta el momento. Es decir, cubre los criterios de lo que podría ser trastorno, pero no entra, no puede ser una patología. Y dado que hablamos aquí de genéticos y ambientales, pues por eso hacemos esta pequeña introducción. Es una copia del libro que ustedes vieron por ahí de un autor experto en el tema, que nos muestra un complejísimo esquema de los factores ambientales, los factores genéticos y la interacción. Esta es una gráfica muy difícil de apreciar y de explicar así someramente. Solo podremos decir que hay aproximadamente alrededor de 1000 genes implicados, unos 150 poderosamente implicados, unos 200 que están como medianamente implicados y el resto son alrededor de unos 500 genes que podrían ser como candidatos a estar involucrados en el problema. Con esta magnitud de situaciones y considerando que hay una enorme espectro de ambientes, entonces lo que tenemos es una idea de que el trastorno del que vamos a hablar ahora, del que va a hablar Paola, es extraordinariamente complejo respecto a sus etiologías. Pero a nosotros, especialmente a los médicos familiares, nos interesa distinguir
Los esquemas tradicionales que conocemos de herencia monogenética, es decir, la herencia mendeliana, donde un solo gen es el responsable de los problemas. Y entonces nos servían estos genogramas, ¿no? Aquí tenemos ilustrado la enfermedad de Huntington, donde están ilustrados en color oscuro los casos. Como ustedes saben, estas personas son casos sumamente raros, viven una vida bastante normal hasta los 40 y tantos años y de pronto hacen una psicosis terrible, ¿no? Bueno, esto es monogenético y aquí está ilustrado que es dominante, entonces el que tenga el gen da la enfermedad, ¿no? El fenotipo. Y tenemos una situación diferente en el caso de las células, la enfermedad por anemia por células falciformes, ¿no? Donde el problema es recesivo, hay una mujer en este caso que es portadora, y puede tener hijos portadores, y cuando un hijo portador se relaciona con otro portador de otra familia, entonces el resultado es que al menos 25% de las personas tendrían la enfermedad y otros son portadores, ¿no? Y la hemofilia que está ligada al sexo, digo, al cromosoma X, ¿no? Y bueno, ok, todo este esquema no nos sirve para hablar de la herencia poligénica. Y yo creo que esto es muy importante porque cuando las familias vienen a preguntarnos algo, no nos vayamos a cometer el severo error de querer explicarle a través de genogramas. Bueno, esto nos lleva a lo que hemos visto desde hace rato y que en el cual está implicado pues el colegio de entender que la salud de enfermedad es un complejo resultado de factores bio, psico, sociales y semióticos. ¿Qué quiere decir semióticos? Semióticos se refiere al significado. Y vean lo que dicen autores desde hace buen rato en nuestro campo. Se debe la enfermedad cualquiera no solo a los genes, gérmenes u otros agentes físicos, también se debe a nuestras situaciones de vida y los significados que le damos a esos agentes físicos y a las circunstancias no materiales de nuestra vida. Y queremos terminar, precisamente para ilustrar este tema, con el dato estadístico, ¿no? Con lo que la ciencia epidemiológica nos señala, que alrededor de 1960 en los Estados Unidos se presentaban entre 2 y 4 niños por cada 10,000 con lo que ahora vendría a ser este paraguas llamado trastorno autista. Sin embargo, en 2017 los datos son escalofriantes y se tiene, según los datos que proporciona el libro que ustedes ya vieron, es alrededor de 1,700 niños, o sea, por cada 10,000 la tasa es igual, por lo tanto es comparable. Y entonces hay un aumento extraordinariamente grande en estos años. ¿Qué es lo que está pasando? Dejamos ahí la pregunta. Entonces, esta es toda la cuestión de la introducción de lo que nos va a hablar ahora una persona que está trabajando sobre el tema. ¿Sí? Ella tiene una amplia experiencia y tiene por lo menos 4 años dedicada a trabajar esta cuestión de los niños con el síndrome o espectro autista y sus familias. Pues Paola, es un enorme gusto tenerte acá y es todo tuyo. Te agradezco mucho, Ismael. En realidad, bueno, espero poder compartir un poco de lo que se ha venido investigando, ¿no? Aquí me sale un letrerito que no se puede ver mi video, pero sí me ven, ¿verdad? Yo veo aquí como que las pantallas todo en orden. Sí, sí la vemos perfectamente. Muy bien. Sí. Entonces, ¿procedo a compartir pantalla? Muy bien. Perfecto. Te agradezco mucho la invitación, la bienvenida. Espero poder, digamos, dar el ancho, ¿verdad? Y compartir un poco de esto que más allá de una profesión y más allá de una investigación, ahorita tal cual como la tesis doctoral, pues también forma parte de una pasión, ¿no? Cada quien va encontrando por ahí un gusto particular por lo que desempeña y cómo lo va entendiendo justamente investigando. Aquí yo puse el título La familia con espectro autista, una investigación neurocientífica, que justamente es como se plantea pues esta plática, esta charla del día de hoy, pero también por debajo les coloco el título de la investigación de la tesis doctoral, ¿no? Que justamente
el doctor Ismael, pues es aquí en el doctorado en investigación en psicología, donde compartimos el gusto de conocernos y pues bueno, de ser compañeros. Ya conocieron a Guillermo Vega también y se podrán dar cuenta que éramos un grupo diverso y que fue definitivamente una gran experiencia, o está siendo aún, porque estamos prontos a titularnos, una gran experiencia compartir justamente tantos temas. Entonces, para no hacer más preámbulo, pues me gustaría solo compartirles, me gustaría mencionar de forma breve un poco al respecto de la teoría, que esto que nos comparte el doctor Ismael sobre la cuestión de la genética en el espectro autista como un trastorno del neurodesarrollo, pues bueno, es todo un ámbito por estudiar actualmente en el área de las neurociencias, en el área de la investigación del autismo o del espectro autista como tal. Entonces, de ahí les voy a compartir también cómo se ha desarrollado un poco esta tesis, que lleva ya 4 años cocinándose y que hoy por hoy tenemos algunos resultados preliminares que tocará terminar de armar en la discusión. Así que cualquier opinión es bien recibida, cualquier comentario, sugerencia, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder aterrizar esto en compartirles un poco la investigación y también hacer mucho énfasis en cómo esto finalmente repercute en el día a día de muchas familias en nuestro país y en el mundo en general, pero que bueno, ustedes como profesionales de la medicina y en contacto directo con estas familias, en primer contacto también, pues seguro habrán ya sido parte, compartido, vivido y experimentado toda esta situación que invade a las familias muchas veces cuando tenemos un diagnóstico de esta naturaleza, ¿no? Para empezar un poco con lo que implica el marco teórico desde donde partimos, tenemos que hablar del desarrollo infantil forzosamente, y digo, ustedes saben muy bien, esto implica un proceso evolutivo que no solamente se queda en la infancia, sino que sucede a lo largo de toda la vida, y que aquí vale la pena mencionar, hay un factor importante de la respuesta contingente, esto es aquello que rodea en términos del entorno, de la familia, la educación, los medios en general que tienen cada una de las personas, en específico ahora con este diagnóstico, para ir aprendiendo y para irse desarrollando con las habilidades que les predisponen muchas veces, ¿no? Aquí definitivamente el lenguaje, como ustedes bien sabrán, es una habilidad fundamental para el desarrollo de otras muchas cuestiones cognitivas y de funcionamiento ejecutivo conforme vamos creciendo tanto en la infancia como en las distintas etapas, adolescencia, adultez, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hablamos de la importancia de mencionar todo esto desde el desarrollo infantil, pero considero que, como ustedes bien lo saben, es importante mencionar que el monitoreo del desarrollo, tanto físico como psicológico como social, va cobrando una fundamental importancia para detectar a tiempo, sobre todo este tipo de condiciones, y poder ayudar de la mejor forma a esta población. En este caso hablamos justamente del trastorno del espectro autista. Como el doctor Ismael bien lo comentaba, pues es un diagnóstico cuya prevalencia ha ido en aumento, por lo menos de manera muy general a nivel mundial. Se habla de que 1 de cada 100 niños en edad escolar cuenta con este diagnóstico. Y en realidad las cifras en países como en Estados Unidos, que es donde sabemos justamente que se hace esta investigación epidemiológica de forma mucho más controlada y frecuente, pues nos llevan hoy por hoy a saber que en realidad tenemos últimos informes. Ahí tú me dices, Ismael, si me espera o no, pero si es justo ruido, mientras no afecte, seguimos. Me valía madre, me valía verga, le dije, pero ahorita no, o sea, estoy solo, no hay quien me cuide, me refiero a que... Híjole, yo le dije, este güey no tomaba, nada más íbamos a salir el trabajo y él se encargaba de cuidarme. Voy a continuar un poco. Hoy por hoy sabemos que 1 de cada 36 niños en edad escolar en los Estados Unidos cuenta con este diagnóstico. Nos encantaría tener mucha más información al respecto en nuestro país. Justamente es un campo importante que está pendiente hoy por hoy. Entonces, bueno, hablar del impacto que esto genera en las familias, dado que hay una falta importante de atención, aunque hay esfuerzos cada vez más grandes, por ejemplo, en nuestro estado, de la atención pública para este tipo de diagnósticos, tanto en la evaluación como en la intervención, pues definitivamente es un campo por cubrir todavía, y esto repercute tanto en la cuestión emocional de las familias que viven con un miembro que tiene este diagnóstico, como en la cuestión económica, porque finalmente hoy por hoy, si bien
hay acceso a servicios públicos, pues están saturados y contamos a veces hasta con 3 años en lista de espera, por ejemplo, en el sistema DIF, aquí en nuestro estado. Y en el caso del servicio privado, pues muchas veces suele ser costoso y no todas las familias tienen acceso a eso, ¿no? Tenemos una proporción también muy interesante, que es un debate actual en la investigación, en donde encontramos que hay 3 veces más diagnóstico de espectro autista en hombres que en mujeres. Es decir, la proporción hoy por hoy es 3-1 en cuestiones de este diagnóstico. Y no es el tema de hoy, pero hay mucho que decir al respecto, porque se habla de un subdiagnóstico o de una falta de diagnóstico en las mujeres, principalmente porque podríamos estar observando rasgos distintos en comparación que observamos con los hombres, no necesariamente que sea una cuestión, digamos, genética que se presente más en hombres que en mujeres. Entonces, para comenzar con un panorama general de qué es lo que observamos, pues muchas veces le llamamos a estos síntomas, en otras ocasiones sería más adecuado también referirnos a los rasgos característicos del comportamiento que definen un diagnóstico de esta naturaleza. Y hablamos de diferentes áreas, principalmente de deficiencias en la interacción y en la comunicación social. Se presentan patrones restringidos y repetitivos del comportamiento. Y también se presentan anomalías sensoriales, tanto una hipo como una hiperrespuesta sensorial en diferentes, digamos, modalidades de presentación, que si quieren posterior hablamos de eso. Se presentan algunos rasgos característicos con problemas en la imitación, que son habilidades esenciales en el desarrollo temprano, en la infancia. Se presenta una ausencia del juego imaginativo y también algo que se ha denominado hoy por hoy teoría de la mente. Ausencia de la capacidad de entender o pensar lo que está pensando o sintiendo la otra persona enfrente de mí. Entonces aquí pongo un dibujo característico de justamente esto que ya mencionaba el doctor Ismael, cómo es que estas grandes categorías de rasgos de comportamiento que hay que observar o que se observan en el espectro autista se presentan en formas diversas en términos de el nivel de ayuda que requieren las personas o los niños en específico con este diagnóstico en su día a día. Pongo aquí una representación de dibujos que van en diferentes tonalidades de colores, porque bueno, es la forma más sencilla de representar el amplio espectro en el que se pueden manifestar estos comportamientos. Ustedes sabrán también que justamente hasta el año 2014, de acuerdo al diagnóstico de el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, lo que hoy conocemos como espectro autista antes se dividía en trastorno del autismo, síndrome de Asperger, trastorno generalizado del desarrollo y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Hoy por hoy, o bueno, a partir de la 5ª edición, y se mantiene en la 5ª edición revisada de este manual, más o menos desde el 2014, consideramos a todos estos diagnósticos que mencioné como uno solo, que hoy por hoy se llama trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles también que si bien tenemos todas estas categorías de rasgos de comportamiento a observar, que finalmente en sus inicios, una de las primeras teóricas que las mencionaba es la psiquiatra Lorna Wing, que les pongo aquí en pantalla, en el 89, se mencionaba justamente una triada de sintomatología a observar, que tenía que ver con la interacción, dificultades al interactuar, dificultades en la comunicación y también dificultades con la imaginación. Hoy por hoy, para ampliar un poco este panorama, hay cada vez más avances en la investigación y teóricas que han ido adentrándose de forma muy profunda en cuál podría ser la base o aquello que subyace a estas dificultades muy generales de interacción social, de comunicación, de patrones, de comportamiento. Y pues bueno, de manera muy general puedo resumirles aquí que en los últimos años, por lo menos desde el 2020 para acá, se ha hablado de que aquello que subyace o que podría explicar de mejor forma todas estas dificultades que observamos en las personas que tienen este diagnóstico, pues tendría que ver con las dificultades para involucrarse y responder a la interacción social cotidiana. Esto es importante porque muchas veces nos hemos quedado, y es algo muy común, con la idea, por ejemplo, de que como hay dificultades al interactuar, estamos hablando de niños o personas que no ven a los ojos y que esa sería la dificultad, digamos, en términos de la interacción social, o que no hablan, o que no se relacionan con otras personas. Pero la realidad hoy en día es que esto va más allá de solamente estas cuestiones que se observan como falta de contacto visual o falta de lenguaje, sino que tiene que ver con una dificultad un poco más profunda al momento de entender la interacción social
o incluso aquello que conocemos como normas sociales convencionales. No necesariamente siempre se ve tan claro como una persona que no te mira a los ojos, ¿no? Entonces, bueno, aquí no voy a repetir porque me parece que el tema de la etiología y prevalencia está bastante cubierto tanto con la introducción de Ismael como con lo que les venía comentando. Lo que sí es importante mencionar es que, bueno, en términos de entender un poco qué es lo que pasa con este aumento en la prevalencia del diagnóstico, sobre todo en los últimos años, o más o menos desde los 90 hacia la actualidad, pues muchos teóricos y lo que se comparte en general en las investigaciones tiene que ver con una relación entre varios factores, principalmente el acceso a la información, a la salud y digamos a la visibilización de esta condición, porque bueno, se conoce que en sus inicios, en el siglo pasado, hablar del autismo era hablar como parte de un síntoma de la esquizofrenia en realidad, ni siquiera se conocía como una categoría diagnóstica aparte, ¿no? Entonces, a partir de la investigación y de ir identificando y reconociendo lo que involucra el espectro autista que conocemos hoy por hoy, pues bueno, definitivamente hay un aumento de casos y también pues el acceso a los servicios en general de salud que tienen que ver con la detección temprana y con la oportunidad incluso de hacer estas evaluaciones diagnósticas que como bien sabemos todos y todas aquí en su momento hace algunos años no se hacían, no era parte de la práctica cotidiana. Bueno, pues esto responde también un poco a la parte del aumento en los diagnósticos. Y finalmente también, que no podemos dejar de lado, hay investigación muy importante buscando dónde está esa carga genética, cuál es el factor genético. El doctor Ismael mencionaba ya que hay una gran cantidad de genes identificados como relacionados al espectro autista, sin embargo no hay uno solo o no hay alguna situación específica, como en el caso del síndrome de Down, por ejemplo, que pudiéramos identificar de manera temprana y oportuna para pues comenzar, digamos, el tratamiento o la estimulación adecuada. Lo que sí se sabe, y eso sí está bien reportado, es que mientras más temprano se inicia la intervención, en términos de la terapia y la estimulación que requieren estos niños y niñas con este diagnóstico, pues bueno, definitivamente el pronóstico es mucho mejor en términos de su nivel de independencia en la edad adulta, que es parte de lo que preocupa principalmente a los niños, ¿no? En este diagnóstico, bueno, pues hoy por hoy es importante mencionar, no hay un estudio de imagen o algún marcador biológico, digamos, a nivel fisiológico que pudiera ayudarnos a detectar o confirmar el diagnóstico. Este diagnóstico se realiza en realidad con la observación del comportamiento y es muy común que los padres de familia busquen asesoría o busquen, digamos, esta evaluación a partir de observar las dificultades de la interacción social y del lenguaje en sus hijos, que de acuerdo a cómo estamos en nuestro país en relación a la edad de inicio en la educación pública, digamos, en el preescolar, pues bueno, tenemos una edad promedio de diagnóstico de alrededor entre los 5 y 6 años de edad, lo cual, si bien es temprano, definitivamente está reportado en las investigaciones a nivel mundial que la intervención realmente temprana tendría que empezar desde el primer año o desde los 2 años de vida. Entonces, sí perdemos años valiosos en términos de los periodos sensibles del neurodesarrollo para poder estimular algunas áreas, principalmente del lenguaje, que pudieran darnos la vuelta al pronóstico, ¿no? Aquí les pongo que los instrumentos gold standard o considerados como aquellos pues más efectivos en el diagnóstico a nivel mundial, que seguramente han escuchado por ahí, son estas pruebas de observación y de entrevista que se llaman ADO2 y ADR. La realidad es que hoy por hoy en nuestro país el acceso a estas pruebas es costoso, estamos hablando de alrededor de 100,000 pesos. Lo que cuestan las pruebas y también se sugiere o se solicita a veces una capacitación importante con un valor también alto para poder aplicarlas. Y lo que también es cierto es que a pesar de que son pruebas de observación de comportamiento, no están necesariamente estudiadas o validadas en la población mexicana. Entonces, lo que también es importante mencionar aquí es que hay una investigadora, psiquiatra infantil, especialista en el espectro autista, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, en la Ciudad de México, la doctora Lilia Albores Gallo, que justamente se ha dedicado a
a buscar una mejor oportunidad para la detección en nuestro país y en el 2019 justamente publicó su estudio en donde valida en nuestra población mexicana una entrevista estructurada para hacer el diagnóstico del espectro autista que correlaciona niveles altos justamente con estas pruebas o instrumentos gold standard. Esto es importante saberlo porque la entrevista que les menciono aquí como CRIDI-TEA, bueno, es una entrevista que es de muy fácil acceso. Las preguntas están muy bien planteadas con una definición operacional de la conducta que hay que observar, que no solamente la persona evaluando observa directamente en el niño o la niña que está evaluando, sino que además permite que podamos entrevistar directamente a los padres de familia y confirmar que estas observaciones se hayan presentado o estos comportamientos se hayan presentado desde una edad muy temprana y que se sigan presentando en la actualidad, dependiendo de la edad de los niños o niñas en cuestión. Y bueno, pues ha sido validada hasta los 18 años, de los 2 a los 18 años. Me parece importante que en general como profesionales que tenemos contacto con esta población tengamos esta información que finalmente no necesariamente siempre tiene que hacerse una evaluación costosa, ¿no? Aquí quisiera hablarles un poquito de lo que va adentrándonos a la tesis en la que estoy trabajando en estos momentos, que tiene que ver con los prerequisitos de la comunicación social. Digamos, unos rasgos de comportamiento que nos ayudan o que son parte del diagnóstico del espectro autista, pero que se presentan en edades muy tempranas y que vale la pena observar. Por ejemplo, la orientación social, estamos hablando de esta capacidad para voltear a observar el rostro de una persona que nos está hablando y que finalmente es una habilidad que los niños adquieren desde los 6 meses de vida y que podríamos estar evaluando desde entonces. Por ejemplo, otro de los prerequisitos a los que hay que poner atención es la atención conjunta. Esta habilidad en realidad la podemos comenzar a evaluar desde el primer año, digamos año y medio de vida, y entonces requiere la capacidad de poder atender a un estímulo que otra persona también está atendiendo. Es decir, si yo señalo algo y que en conjunto conmigo el niño, la niña, la persona que tengo enfrente pueda estar observando lo mismo que yo estoy señalando y al mismo tiempo pueda hacer una referencia hacia mí, observándome a mí, digamos, dando a entender que estamos observando lo mismo o compartiendo este estímulo cualquiera, que si se trata de un juguete, que si se trata de un anuncio, de un dibujo en un cuento, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente también es importante recalcar que a nivel de lenguaje receptivo, justamente entre el primer año y el segundo año de vida, podríamos estar evaluando qué tanto los niños están siendo capaces de entender algunas instrucciones sencillas, es decir, qué tanto están prestando atención a lo que se les dice y qué tanto pueden hacerlo sin necesidad de ayuda. Muchas veces cuando los niños están muy pequeños, lo que cometemos, el error más común que cometemos los adultos es intentar solucionarles todo, porque consideramos que justamente están faltos de habilidades o están en un proceso madurativo y si les queda un poquito lejos la pelota o el agua que quieren tomar, etcétera, pues lo que hacemos como respuesta automática es acercarnos y ofrecerles. Tal vez te acerco lo que estás queriendo tomar o tal vez también puedo proporcionarte ese juguete que estás queriendo alcanzar de forma mucho más rápida de lo que tú podrías hacerlo. Pero la realidad es que cuando usamos nuestras palabras en lugar de nuestras acciones, con los niños, sobre todo en edad muy temprana, podríamos detectar si los niños están siendo capaces de entendernos cuando les decimos, pásame la pelota, deja esto en la mesa, toma aquello, etcétera, ¿no? Y esto se evalúa en momentos de juego. Todo esto deriva finalmente en un proceso complejo al que llamamos comunicación y que después estamos observando en palabras, en el lenguaje expresivo, que normalmente estamos contemplando que las familias esperan a veces hasta los 3, 4 o 5 años para que los niños empiecen a hablar. Cada vez es más común, debo decir, que sí empiecen a buscar la evaluación o el seguimiento desde más temprano, pero todavía podemos encontrar que hay muchas familias que esperan. Y si bien no quiere decir que si un niño que no habla a los 2 años, eso no es línea directa para que esté dentro del espectro autista, pero sí sería muy importante mencionar que tendríamos que comenzar a hacer una evaluación y estimular el lenguaje en caso de que sí estuviéramos ante una condición como el espectro autista, ¿no? Entonces aquí les pongo un resumen general de lo que he venido esbozando un poco en términos de cuáles son
estos ejemplos de rasgos de comportamiento que se observan, y también empiezo a ligar un poco con una parte importante de la investigación que estoy haciendo. Tiene que ver con que, si bien no hay un marcador biológico específico para detectar el espectro autista, sí hay cada vez más avances en la investigación que nos llevan a conocer algunos patrones en diferentes áreas, que en mi caso estoy enfocándome en la actividad eléctrica cerebral, dado que ha habido algunas propuestas interesantes. Como observan en esta figura, tenemos algunos colores que nos indican en tonos más fríos o de color azul un déficit en la actividad cerebral, o digamos en la banda de la actividad cerebral de la cual estamos hablando, que en este caso es la banda alfa, altamente relacionada con la atención y el lenguaje, de manera muy breve. Y tenemos también en colores más cálidos o naranja, rojo, aquello que representaría un déficit de esta actividad de la banda alfa. Tenemos muy claramente delimitado del lado izquierdo de su pantalla un resumen de la actividad eléctrica cerebral de un grupo de niños con diagnóstico de autismo, y del lado derecho de su pantalla un resumen, o más bien los promedios de la actividad eléctrica cerebral de un grupo control que no tenía este. Entonces se han ido encontrando este tipo de patrones que responden a observar déficits, como lo vemos en la parte azul, de la actividad de la banda alfa en la parte frontal, digamos, relacionados a la falta del lenguaje, pero que ha sido característico de encontrarlo en niños o personas con diagnóstico de espectro autista, o incluso en hermanos de estos niños, ¿no? Y caso contrario, no observamos las mismas deficiencias o disminuciones de esta banda alfa en los frontales de un grupo controlante. Digo, por poner un poco en contexto, entonces lo que estamos tratando de evaluar, que me gustaría compartirles de esta investigación, es justamente cómo se relaciona tanto la presentación de los rasgos característicos que denominamos sintomatología del espectro autista, como los prerequisitos de la comunicación social, como estas habilidades tan importantes y básicas del desarrollo que se presentan a tan temprana edad, que les mencionaba hace un momento, y la actividad o los patrones de actividad eléctrica cerebral que han ido encontrando ya algunas otras investigaciones. Es decir, lo que buscamos es ver de qué manera podemos abonar a la investigación relacionada a encontrar los marcadores biológicos del espectro autista. Definitivamente con una sola investigación no se logra eso, pero bueno, la idea es que podamos justamente acercarnos, encontrar si hay relación con estos patrones característicos, como lo que les mencionaba hace un momento, y la conducta que observamos. En mi caso, como psicóloga, pues trabajo con estos niños en el área de la terapia, de la evaluación, el diagnóstico de la terapia. Entonces, hay cuestiones fundamentales de la observación del comportamiento que hay que considerar, pero definitivamente es muy valioso relacionarlas con alguna medición de tipo fisiológica, que en este caso es la actividad eléctrica cerebral, para poder sumar a buscar detectar esta condición de desarrollo a tiempo, de manera que la estimulación pueda comenzar cada vez en más temprana edad, y entonces sí beneficiar mucho a las personas o a los niños y niñas en general con esta condición de desarrollo. Ahorita les explico un poco más cómo vamos a investigar estas variables, que como ustedes sabrán, finalmente es una población con dificultades conductuales importantes y que no siempre es tan fácil sentarlas para realizar, digamos, a los niños, a las niñas, una evaluación y entonces encontrar datos que nos puedan decir algo de eso, ¿no? Pues primero que nada hay que hacer toda una gestión para encontrar aquellas familias que les interesa recibir una evaluación, que están en listas de espera de 2, 3 años para recibir una evaluación gratuita, y que entonces podamos ofrecérselas a cambio justamente de su participación en un estudio, digamos, de investigación. Les pongo aquí de manera muy resumida cómo se hace el procedimiento de una investigación de esta naturaleza. Sería importante contemplar que hay una serie de formatos y formularios que las familias nos ayudan a llenar al inicio para que podamos tener información al respecto de algunos antecedentes y ahorrar un poco, que se imaginarán, que dado que tenemos que observar el comportamiento y en esta población muchas veces el comportamiento suele ser una dificultad importante a la hora de interactuar con los niños y las niñas, entonces necesitamos ahorrar todo el tiempo posible porque son evaluaciones extensas en tiempo. Realizamos la entrevista de diagnóstico a las familias que participaron en esta investigación, y aquí vamos introduciendo un aspecto
muy conductual que necesitamos para finalmente hacer una medición precisa de la actividad eléctrica cerebral. Buscamos que los niños que participaron en esta investigación, y estoy hablando de niños entre 2 y 5 años de edad, justamente para contemplar la infancia temprana, pues tuvieran una sesión de juego y reconocimiento en la que comenzáramos a tal cual hacer un lugar interesante y que fuera un factor de motivación para que ellos y ellas pudieran cooperar en esta evaluación. Es decir, tendríamos que empezar a investigar qué es lo que les gusta particularmente a cada uno de estos niños, y esto va desde un juguetito en especial hasta su comida favorita o su dulce favorito, o incluso algunas películas, o en su momento algunos de ellos que no están muy interesados en los juguetes tan típicos, pues más bien tocaba que asistieran a las sesiones con las piedras o con los toppers o con lo que hasta con unos ganchos, literalmente, para colgar la ropa, porque son justamente las cuestiones que atraen a algunos de estos participantes. Entonces, usamos su recurso de motivación para jugar con ellos, para hacerlos sentir cómodos en un ambiente de evaluación, que muchas veces es difícil porque justamente a todos nos ha pasado, y yo creo que ustedes coincidirán conmigo, ese asistir al médico cuando uno es pequeño o pequeña suele ser una experiencia en ocasiones difícil de entender y difícil de aceptar, ¿no? Algunos niños que les da miedo, y pues bueno, efectivamente dentro del espectro autista tenemos esto como una de las dificultades principales a la hora de hacer la evaluación. Posteriormente evaluamos con una escala de desarrollo para poder obtener las habilidades de cada uno de los participantes. Se hacía una entrevista cualitativa con la intención de que las familias pudieran compartirnos cómo es su proceso al momento de recibir la información sobre las sospechas del diagnóstico, o algunas de ellas que ya han tenido algún acercamiento previo a un diagnóstico. Y bueno, finalmente se involucra otra vez una sesión de juego y reconocimiento. En una tercera sesión, hacemos la aplicación de la escala de comunicación social temprana, un instrumento ampliamente utilizado en otras investigaciones sobre el espectro autista, que nos permite medir de manera observable y objetiva estos prerequisitos del comportamiento. Es una guía estructurada sobre cómo presentamos algunos estímulos como juguetes o cuentos, o en general incluso señalamientos de algunas imágenes en un cartel, por ejemplo, y entonces evaluamos de forma muy puntual si los niños son capaces de realizar estas acciones que denominamos como orientación social, atención conjunta, peticiones conductuales, etcétera, que ahorita si no resolvemos en preguntas cualquier duda. Pero bueno, finalmente en esta tercera sesión también, ya que esperamos que los niños hayan tenido un acercamiento al lugar y se sientan cómodos con la evaluación, podríamos entonces comenzar con la evaluación o el registro de la actividad eléctrica cerebral, para finalmente entregarles un reporte que aquí ponía de evaluación, hacerles algunas recomendaciones a las familias y bueno, continuar con esta investigación. Aquí les pongo algunos ejemplos en fotografía, esperando que esto no sea tan aburrido para ustedes y bueno, para que tengan una idea más o menos de cómo se fueron realizando las evaluaciones con los niños, digamos, entretenidos, ya sea con películas o con juguetes, para poder estar haciendo estas mediciones de las que les hablo. Tenemos aquí un ejemplo que me gusta poner con algunos de los becarios y las becarias que participan en estas investigaciones, porque bueno, ustedes entenderán que no es posible realizar todo este cuadro de evaluaciones con una sola persona. Hay momentos en los que la investigación nos lo permite así. En este caso, o con esta población en específico, no suele suceder tan sencillo cuando solo una persona intenta evaluar todo esto. Entonces, como observarán, pues toca también jugar y compartir el momento hasta ponerse el gorrito para medir la actividad eléctrica cerebral, etcétera, ¿no? Quisiera compartirles un poquito de cómo se entregan estos reportes, pero me parece que por cuestiones de tiempo vamos a pasarnos hacia pues algunas otras cuestiones de la investigación. Es importante sí mencionarles que parte de la investigación que pide un comité en general de evaluación es que podamos entregar a los participantes información importante y necesaria para que puedan atender, ya que se confirma el diagnóstico, que puedan recibir, digamos, el tratamiento adecuado, tanto en términos de terapia como en seguimiento de recomendaciones y asesoría a los padres de familia.
es algo que es necesario porque dado que estamos hablando de una condición que sale del desarrollo típico, que no tenemos las mismas habilidades que los otros niños de la edad, suelen enfrentarse a problemas importantes a la hora de asistir a la escuela o a la hora de tener las rutinas diarias en casa. Por esto es que se vuelve tan relevante que reciban atención pues especializada. Las recomendaciones y la terapia que podrían hacer efectivo un pronóstico benéfico a largo plazo en términos de independencia y autonomía, ¿no? Entonces, les comparto aquí un poco del esquema de cómo se estructura un algoritmo final de la entrevista de diagnóstico, en donde, como podrán observar, se consideran pues diferentes variables o rubros a cubrir y que cada uno de estos que ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, si se alcanza a ver, espero que sí, de comunicación social y de conductas repetitivas, y que luego nos vamos a lo específico, que si hablamos de interés en amistades, que si hablamos de la mirada social, que si hablamos del juego imaginativo, bueno, pues cada una de estas áreas, digamos, tiene algunas preguntas muy específicas sobre cómo se presentan estos comportamientos que nos van llevando hacia sumar diferentes puntajes que al final del día nos confirmarían cuando tenemos aquí hasta abajo un resultado final en donde dice el cuadrito REC o total crudo, que nos confirmaría el diagnóstico de espectro autista. Digo, aquí lo estoy diciendo de forma muy breve, pero me parece importante compartirles, ¿no? Para la investigación, justamente les comparto aquí las capturas de pantalla de cómo se van efectuando las bases de datos con cada una de las preguntas realizadas, con cada uno de los puntajes obtenidos, para después poder comparar esta información con las demás variables, con las variables de desarrollo, con las variables conductuales y con las variables de la actividad eléctrica cerebral. En este caso les comparto una plantilla, esta está vacía, pero de cómo se van evaluando distintas áreas de desarrollo que son pertinentes para identificar las habilidades y lo que haría falta trabajar con estos niños, o que en su momento para términos o fines de la investigación nos ayudarán a comparar entre las variables, ¿no? Hablamos de lo social, del área adaptativa, del área motora, definitivamente de la cognición y también del área cognitiva de cada uno de estos niños. Y como podrán observar, también se arma la base de datos con cada uno de los resultados de cada una de las preguntas y pues incluso con las transformaciones correspondientes de los datos, que si tenemos la puntuación directa, la puntuación centil, la puntuación Z, etcétera. Todo esto va siendo parte, digamos, además del trabajo directo con los niños, en la investigación buscamos tener estas medidas que nos permitan hacer comparaciones después, también análisis estadísticos y finalmente si es que pudiéramos llegar también a algunas inferencias estadísticas, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de cómo se van contemplando también de forma muy sencilla algunos de los puntajes, por ejemplo, que evaluamos de atención conjunta. En esta evaluación que les comentaba que vamos haciendo algunas digamos, juegos muy estructurados con los niños y que vamos grabando, obviamente, con el consentimiento de las familias que participan en esta investigación y que después nos tardamos aproximadamente 2 horas revisando cada video y calificando tal cual si el comportamiento se presenta o no a partir de una guía de cómo, digamos, estamos en consenso para evaluar con otros investigadores este tipo de comportamientos, ¿no? Les comparto también la base de datos de manera muy general y pues bueno, compartirles la parte en la que estamos justamente evaluando la actividad eléctrica cerebral. Como ustedes sabrán, colocamos un gorro con los electrodos en disposición de acuerdo al Sistema Nacional 1020 y entonces buscamos registrar la actividad eléctrica cerebral de las distintas bandas a lo largo de diferentes zonas del cerebro. En esta investigación nos enfocamos específicamente en el área frontal, precisamente hablando de la potencia relativa y absoluta de la actividad eléctrica cerebral. Es decir, lo que este programa nos permite, o bueno, la evaluación cuantitativa de la actividad eléctrica cerebral, lo que nos permite es poder tener una imagen como resultado, como la que les enseñaba al inicio, en donde podríamos observar de manera muy visual, con los cambios en los colores, cuando hay aumentos o disminuciones en la actividad eléctrica cerebral de los niños. Esto en comparación, evidentemente, con una base de datos a nivel internacional, en donde de acuerdo a la edad de cada niño, metemos los datos, limpiamos los datos del registro de la actividad eléctrica cerebral y podemos obtener estas comparaciones, principalmente en términos de las puntuaciones Z,
o justamente estandarizadas en relación a su edad. Es decir, lo que esperaríamos aquí es que se viera una cabecita como la que tenemos del lado derecho, de color blanco, si tuviéramos la actividad eléctrica cerebral esperada para la edad de cada niño evaluado. Cuando vemos los colores, los azules nos indican un déficit de la potencia de la actividad eléctrica cerebral y los más rojizos o naranjas nos indican un aumento importante, un incremento, un exceso de la potencia de la actividad eléctrica cerebral. Esto no solamente el programa nos lo arroja en el dibujito o en el estímulo visual, sino que también nos lo arroja en términos de voltaje y de puntuaciones Z, que es lo que nos permite, en términos ya numéricos, hacer posteriormente algunas comparaciones, ¿no? Entonces, bueno, para no extenderme mucho más, les traje algunos resultados muy preliminares de lo que esta investigación pues ha ido recabando. Como les comentaba, hoy por hoy estamos más bien en la parte de acomodar, de hacer todo este análisis tanto descriptivo como comparativo de los resultados para finalmente poder tener alguna discusión al respecto y concluir con esta investigación. Les comparto que si bien normalmente las investigaciones buscan muestras grandes, con lo complejo del tiempo que requiere la evaluación, la selección o invitación de las familias a participar y pues lo que implica tal cual el realizar o llevar a cabo la evaluación y el análisis de los datos. En esta ocasión fueron 2 años de trabajo continuo en la, digamos, selección y trabajo con la muestra que nos permitieron un total de 44 participantes que se divide, bueno, tenemos una edad promedio, aquí la pongo en meses, pero estamos hablando de alrededor de 4 años, el promedio de edad, como les decía, entre 2 y 5 años fueron reclutados los participantes y tenemos una proporción muy similar a lo que se los prometo que aquí yo no hice trampa y no busqué que fueran 40 hombres y 4 mujeres, pero recuerdan que les dije que había una proporción 3-1 en el diagnóstico, pues bueno, nos sale un poco similar esta proporción, al menos en la muestra que tenemos. Quisiera compartirles un poquito de cómo los algoritmos de la imagen, la tabla que les presentaba con los resultados de la entrevista de diagnóstico, los vamos acomodando, por ejemplo, en una gráfica como la que están viendo aquí, en donde de manera muy preliminar estamos dividiendo en 3 los puntajes alcanzados, digamos, haciendo una comparativa con lo que el DSM plantea como grado 1, grado 2 o grado 3 de severidad de la sintomatología, lo que en realidad se hace de forma muy subjetiva en el DSM y que tiene que ver con lo que el clínico o el profesional que está otorgando el diagnóstico considera que es el nivel de ayuda que necesita el niño o la persona quien está recibiendo el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos en el grado 1 el nivel leve o aquellos niños o personas que necesitan muy poca ayuda para llevar a cabo su día a día. En el grado 2, el moderado, es decir, aquellos que requieren ayuda, pero no tanta en su día a día. Finalmente, en el grado 3 o el nivel severo, aquellos que requieren un nivel importante de ayuda para realizar sus actividades diarias, desde comer o hablar o hasta incluso cuestiones de higiene como bañarse o lavarse los dientes, ¿no? Entonces, como podrán observar, en esta muestra tenemos en realidad una mayor proporción de niños o participantes que se encuentran en el nivel moderado de este diagnóstico. Digamos que es lo que voy a dejar aquí como mención para no extenderme mucho. Considerar que en estas evaluaciones tenemos un puntaje de cómo se presentaba la sintomatología en el pasado, perdón, y también cómo se presenta en el momento actual. Es por eso que vemos las 2 barritas, como pueden observar en el color azul oscuro, los rasgos de comportamiento en el pasado o la sintomatología en el pasado, y en el color azul claro, la sintomatología en el momento actual. Como pueden observar, tenemos un nivel de severidad más elevado en el pasado que en el presente, y esto también puede responder de forma importante a lo que les comentaba sobre la respuesta contingente, es decir, todos los factores mediadores en el entorno. Quiere decir que los síntomas o los comportamientos del espectro autista pueden cambiar, sí. No sé
quitan, no se eliminan, porque como bien mencionaba el doctor Ismael al inicio, no se trata de una enfermedad la cual se pueda curar y por lo tanto quitar los síntomas. En este caso hablamos de una condición de desarrollo que está presente, se mantendrá presente durante toda la vida, pero que sí el entorno, la estimulación adecuada, el tratamiento adecuado, lo que sí puede hacer es reducirnos la severidad o justamente el nivel de ayuda que la persona, el niño, la niña requiere en su día a día. Entonces, bueno, aquí para comentarles un poquito de estos resultados, de cómo se van describiendo de inicio, me pareció importante compartirles también en esta gráfica en donde observamos el nivel de desarrollo, en donde ponemos justamente en color verde bajito la edad cronológica en meses y en color verde más oscuro la edad de desarrollo en meses también. Son los mismos niños, la misma muestra que les presentaba en una diapositiva anterior, y aquí lo que podemos observar es una diferencia importante entre la edad de desarrollo, que sería justamente la caja verde claro, y, perdónenme, la edad cronológica, que sería la caja verde claro, y la edad de desarrollo, es decir, la edad real de las habilidades que tienen estos niños. Como pueden observar, está por debajo de lo que esperamos a su edad. Y bueno, esta sí la puse para mencionarlo de manera muy rápida porque me parece interesante. Un poco de lo que observamos es que estos comportamientos, los prerequisitos de comunicación social que les mencionaba al inicio, son parte de los rasgos característicos del espectro autista. Como ustedes sabrán y escucharon ahorita, las dificultades en la comunicación y al interactuar, que justamente aquí lo dividimos en responder al nombre, en la atención conjunta, las peticiones conductuales que tienen que ver con el lenguaje receptivo, que tanto los niños responden ante una instrucción, y la interacción social, que tiene que ver con las habilidades de imitación y juego, etc. Lo que ustedes pueden observar en estas gráficas, que de hecho se esperaba como hipótesis de esta investigación, que en realidad los niños que presentan este diagnóstico tuvieran una dificultad importante en estos prerequisitos de comunicación social. Es decir, tenemos aquí graficado del 0 hasta el mayor número de respuestas posibles dependiendo de cada una de las condiciones. Como pueden observar, el número de veces o sí, la frecuencia en la presentación del comportamiento en esta evaluación estructurada de conducta que fue videograbada, que les comentaba hace ratito. Lo que hubiéramos esperado es que por lo menos una gran cantidad de niños estuvieran entre el número 0, 1, 2, 3, es decir, que hubiera pocas una disminución en la frecuencia de la aparición de estos comportamientos. Pero como ustedes pueden ver, si bien hay muchos niños que no tienen esta habilidad, que digamos estaríamos graficándolos en el 0, hay una también gran cantidad de niños que tienen o presentan estos comportamientos de forma intermitente o incluso que los presentan en todas las veces en las que se evaluaron, como es el caso de la primera gráfica, que aquí lo resumimos en un 3, digamos 3 condiciones de evaluación, en la segunda gráfica que tenemos hasta el número 8, o como en la última gráfica que tenemos hasta 20 posibles respuestas o comportamientos de interacción social que fueron evaluados. Y como pueden observar, este primer resultado nos habla de lo complejo y lo diverso de la manifestación de los comportamientos que en teoría están específicamente relacionados con la sintomatología del espectro autista. Y que bueno, para también ir cerrando un poco lo que les vengo a compartir el día de hoy, compartirles aquí en la gráfica la puntuación Z, es decir, los datos transformados de lo que observamos en la potencia frontal, tanto de la potencia absoluta como relativa, que yo sé que ahorita no expliqué mucho de estos conceptos, pero lo que sí les puedo comentar es que tenemos una coincidencia importante y lo podrán observar también con una diferencia significativa en cuestión de las barras de error de error estándar que estamos representando en esta gráfica. Tenemos en color verde la potencia relativa y estamos aquí observando una disminución importante de la potencia relativa de alfa, tal cual como lo han presentado otras investigaciones que han evaluado o bien a los niños que presentan esta sintomatología con un nivel de severidad muy leve, es decir, aquellos que han dejado que se les coloque un gorro o los electrodos, o bien a los hermanos de los niños con este diagnóstico. En esta ocasión, como ustedes pudieron observar, hay un aspecto relevante de esta investigación que tiene que ver con que se evaluó a los niños directamente a través de muchas técnicas conductuales y de aproximaciones que les mencionaba justamente
partiendo del juego y de que ellos se sintieran motivados y dispuestos a una evaluación tan invasiva, y lo digo entre comillas, como la colocación de un gorro para medir la actividad eléctrica cerebral, ¿no? Entonces, bueno, observamos, como les decía, una disminución de la potencia relativa de alfa, y también en color azul, en la barra del lado izquierdo de su pantalla, observamos un aumento importante de la potencia absoluta de delta, otra banda de la actividad eléctrica cerebral, que si bien aún no se ha relacionado directamente con el trastorno del espectro autista, sí se ha relacionado ampliamente con un retraso madurativo en el desarrollo o en la actividad eléctrica cerebral. Entonces, tenemos aquí información importante de cómo estos patrones van siendo consistentes, que bueno, toda la información que se revisó para esta tesis tiene que ver con investigaciones en Estados Unidos o en Europa, y que no necesariamente hay investigaciones al respecto en nuestro país, y que bueno, es importante saber que van coincidiendo los patrones de actividad eléctrica también en los niños mexicanos, al menos los que tocó evaluar esta vez aquí en Jalisco, ¿no? Y aquí me gustaría nada más resaltar justamente cómo hacemos una comparación entre, en lo que pongo acá en las tablas del lado izquierdo, entre la duración del registro y la duración del registro libre de artefactos. Como ustedes pueden ver, hubo registros con duración mínima de 10 minutos. Esto quiere decir 10 minutos en los que estuvimos registrando la actividad eléctrica con el gorro, con los electrodos. Y también hubo algunos que duraron hasta 34, 30 minutos aproximadamente, ¿no? Esto tiene que ver con justamente las dificultades en los movimientos que hacen los niños a la hora de estar registrando la actividad eléctrica cerebral. Es muy importante que haya la menor cantidad de movimientos posible, porque como ustedes saben, bueno, esto puede generar ruidos o artefactos en el registro de la actividad. Y bueno, finalmente se hace posterior a esto una limpieza para justamente eliminar todos aquellos artefactos de los parpadeos oculares, de la tensión de la mandíbula cuando los niños aprietan, que si te comieron un dulcecito para mantenerse ahí entretenidos, etcétera. Y tenemos algunos registros, bueno, aquí les pongo el de duración mínima de 52, perdónenme, aquí hay un error, no son minutos, son 52 segundos de registro limpio o libre de artefactos para poder hacer estos análisis. Lo que nos piden en realidad es un mínimo de 50 segundos de registro libre de artefactos en términos de la investigación para poder validar los datos como confiables, digamos, para tener la cantidad suficiente de información para poder hacer estas comparaciones u obtener estas mediciones que aquí les presento, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera, la verdad es que no sé cómo vamos en tiempo, Ismael, tú me dices, aquí nada más les traía un par de ejemplos en términos de cómo se ven estos resultados de forma aislada con dos de los participantes de la investigación, pero pues me parece más importante ya no saturarles de información, no sé cómo ustedes me digan, y bueno, no sé si haya esta ocasión de preguntas hacia el final. En realidad agradecerles por su atención y espero que haya, pues, haya sido de su interés, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Paola. Estamos esperando que nos pongan alguna pregunta en el chat. Deja ver si hay alguna. Dice, Gabriela Guadalupe dice, excelente ponencia. Me gustaría saber a qué se debe que frecuentemente en las niñas se vuelve más evidente la dificultad social en la adolescencia. Okay. Evidenciando hasta en esa etapa, y en algunas en la etapa adulta. Entonces parece que pregunta que por qué en las mujeres se nota menos y se nota más después, en la edad. Híjole, qué interesante. Claro. Muy interesante, porque en realidad el debate y la investigación es un tema actual en este tema, no solo para conocer más los marcadores biológicos o encontrar estos marcadores biológicos del espectro autista, sino justamente para entender por qué estamos observando más en hombres que en mujeres, o por qué existe esta hipótesis de que hay menos diagnóstico en mujeres, ¿no? Hay en realidad bueno, algunas posturas distintas que obviamente no se han comprobado, pero que va un poco por ahí la línea de investigación, y que pues se suma a todo lo que vivimos como relevante en la sociedad actual. Es decir, hay una hipótesis en relación a que las niñas o las mujeres, no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, tienen una
una carga cultural importante relacionada a cómo se comportan desde muy pequeñas o tenemos, ¿no? Entonces, de ahí que los grandes teóricos e investigadores e investigadoras en materia de espectro autista han ido apostando porque muchas de estas características, digamos, o sintomatología que podemos comenzar a observar desde muy pequeños o pequeñas, las niñas lo van ocultando de forma más certera o más eficaz que los niños o que los hombres. Es decir, si bien hay algunas personas que están dentro del espectro autista que tienen algunas dificultades muy evidentes, justamente hablando del espectro o del nivel de severidad desde muy temprana edad, hay algunas otras personas, hombres y mujeres, que se encuentran en el nivel de severidad más leve, que cuando empiezan, digamos, a asistir a la escuela, en la etapa preescolar, en la primaria, no necesariamente se vuelven evidentes estas dificultades, pero como justo les decía al inicio de la plática, hay un trasfondo importante en términos de lo que yo alcanzo a entender que la otra persona piensa o siente y de lo que yo alcanzo a comprender de las normas sociales del comportamiento. Es decir, todavía en la infancia, en la primaria, por ejemplo, en el preescolar, mucho de lo que implica la relación con otras personas es muy básico, ¿no? Que si jugamos, que si somos amigos, que somos amigas, que si el fútbol, que si las muñecas, que si cosas que en teoría pudieran aprenderse o enmascararse muy bien. En la adolescencia, justamente, como ustedes bien saben, es en donde nos enfrentamos a los mayores retos relacionados a lo social, a entendernos a nosotros mismos y a entender lo que piensan y sienten otras personas. Entonces, muchas veces, aquellos niños o niñas que van, digamos, ocultando o enmascarando muy bien algunas de sus dificultades porque se encuentran en una categoría, digámoslo así, o en el grado de severidad muy leve, suelen comenzar a presentar sus dificultades o aquellos rasgos observables de forma mucho más clara hacia la adolescencia, cuando nos topamos con una complejidad pues más elevada en términos de la cognición social o de entender las razones del comportamiento, de por qué nos comportamos de una forma u otra o de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, si bien esto es complejo en general para hombres y mujeres, en el caso de las mujeres se apuesta por la parte o la carga cultural de la estructura o la afinidad que se tiene por portarse de cierta forma, comportarse y aprender a regularse de cierta forma desde muy temprana edad, de manera que esto que estoy llamando como enmascarar la sintomatología es mucho más frecuente o sucede con más frecuencia en las mujeres y es por eso que muchas veces incluso pasa desapercibido el diagnóstico hasta la adultez. En realidad, hoy por hoy, con tanto avance en la cuestión social, digamos, de la representación femenina o de las mujeres en diversas áreas de la sociedad, es que justamente se está empezando a identificar mucho más estas características en las mujeres. Espero haber sido un poco clara. La realidad es que esto es una cuestión que está en debate actualmente y que pues se investiga en la actualidad para encontrar, digamos, si la respuesta va por aquí o si tuviera que ver incluso con alguna otra situación, ¿no? Pero bueno, ustedes me dicen, si no, aquí exploramos un poco más. Muy bien, Paola. Pues por lo que nos estás platicando respecto a la respuesta que das ahorita, de por qué las mujeres parecen tener una fuerte carga cultural que modelaría la expresión de los síntomas del trastorno. Y tus propios datos que nos dices que el antes y el después en las mediciones en tu trabajo muestra también lo mismo, hay una modulación, es decir, y también lo que sabemos de que la intervención muy temprana, que no es más que intervención psicosocial, o sea, es decir, un niño que tiene dificultades, o sea, vamos, espérate, este chico tiene dificultades, no lo atosigues, cuídalo más del acoso, compréndelo más, escúchalo con más calma, trata de entender mejor qué quiere decir, búscale el lado, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el sentido común lo diría. Entonces, sí que estamos hablando de algo profundamente cultural, ¿no crees? Que Sí, de hecho. si consideramos la epigenética, ¿qué tal si a lo mejor encontramos algo por ahí, ¿no? Sí, bueno, por cierto, mira, nos pregunta Aida, te pregunta Aida Elizabeth Ramírez,
¿Qué nos puedes decir para que nos dirija un poco a nosotros en apenas 15 minutos? ¿Qué le podemos decir a Claro. las personas? ¿Qué me dices? ¿Qué busque observar? ¿Qué le puedo preguntar a la gente en este ratito pequeño que tengo de 15 minutos? ¿Tú qué le dirías a un médico familiar? Ujú. Qué interesante, porque a mí me parece que su labor es fundamental justamente porque, bueno, es parte de la cultura y de lo que se debe de hacer también, acudir con el médico o de forma inmediata ante cualquier tipo de duda, alteración, digamos, cualquier situación que va sucediendo en las familias, ¿no? Normalmente, y es una realidad que no estamos acostumbrados a decir, ¿será que voy a la psicóloga y que llevo a la psicóloga o al psicólogo a mi niño, a mi niña de 2, 3, 4, 5 años? No es el primer paso, al menos. Entonces, la detección por parte de los profesionales de la salud, en específico los y las médicos que tienen este primer contacto, pues bueno, es fundamental para detectar a tiempo o para derivar a tiempo hacia la persona encargada de hacer la evaluación que requiere, pues ya toda la observación que les iba comentando a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, yo diría, porque entiendo la parte en la que hablamos de un tiempo muy corto por la demanda que conocemos todos y todas aquí de este servicio, pues principalmente la detección del lenguaje es algo importante. Muchas veces sí nos toca, no sé si por un aspecto cultural o en general por los protocolos de la medicina o de las revisiones, que a veces esperamos hasta pasados los 2 años y medio, los 3 años, para esperar que empiecen a surgir las primeras palabras. Ustedes ya me dirán si estoy en lo correcto o no, pero es parte de lo que a veces nos refieren tanto en los sistemas públicos como en el privado, ¿no? Entonces, la detección oportuna de un niño que desde el año, año y medio no está comenzando a decir algunas palabras o no está expresando balbuceos o ya comienza a esbozar alguna preferencia por mantenerse quietecito o quietecita, jugando más bien con algunas cuestiones que no son necesariamente los juguetes típicos o que no está respondiendo al contacto visual o que no está haciendo, digamos, amiguitos o amiguitas en las reuniones familiares. A mí me parece importante que nada más se contemple de forma muy básica la expresión del lenguaje, si está sucediendo o no, la recepción del lenguaje, si está sucediendo o no. Es decir, tu hijo te entiende cuando tú le dices que haga esto, que baje, que suba, que te traiga, que ponga aquí. Y también tu hijo se relaciona con otros niños, tiene amiguitos, y ahí es donde los padres de familia comienzan a darnos datos importantes, sobre todo con respecto a, pues la verdad es que prefiere jugar solo o sola, ¿no? O pues la verdad es que la mayor parte de las veces ni siquiera me deja jugar a mí con él o con ella. Digamos, no necesitamos que todos los niños sean los más amigueros y las más amigueras, tampoco se trata de irnos a los extremos, pero la realidad es que si vamos viendo que tenemos algunas dificultades en la aparición o en el desarrollo del lenguaje, que solo dice algunas palabras, que solo habla con algunas personas, que además estamos observando algunas cuestiones en lo social y que además los padres nos empiezan a reportar algunas cosas como que tiene alguna preferencia por jugar más con cosas de la cocina que con sus juguetes o cuestiones así. Bueno, la idea sería ir contemplando que son estas 3, 4 variables que se van presentando en el comportamiento en conjunto, no de manera aislada, porque bueno, hay niños que pueden jugar con unos materiales en lugar de con los juguetes, o hay niños que pueden tener menos amigos que otros, pero el asunto es que si se van presentando en conjunto, y bueno, muchas veces también lo vemos con la presencia de algunos, como llaman los padres de familia, berrinches descontrolados, ¿no? Que si bien muchas veces hay niños que son muy consentidos y consentidas y que saben muy bien cómo tomarle la medida a sus papás, si vemos que la explicación de los berrinches es que parece que no le dije nada y de la nada está llorando de esta forma, y además sumamos al lenguaje o a la interacción algunos otros rasgos, entonces vamos teniendo alguna claridad de que se está presentando el conjunto de rasgos a observar, que no necesariamente se diagnostica ahí de forma inmediata, pero que sí vale la pena pues que se busque entonces una evaluación más profunda para descartarlo, ¿no? Muy bien, Espero Paola. que sirva esta información. Sí, claro. Y como estás diciéndonos, es la continuidad de la atención, seguir viendo a este niño que la mamá nos decía algo, que observábamos algo. ¿Qué tal si Ujú. visitamos a domicilio a la persona
porque algo nos llamó la atención, ya sea por dirigidamente o por casualidad, y ahí observamos. O sea, la cuestión es observar y mirar. Oye, Gabriel, perdón, Gabriela Guadalupe nos hace una pregunta interesante, Paula, bueno, te la hace a ti. Ujú. Sí, ¿qué pasa o qué le podríamos decir o ayudar a un médico familiar que él o ella observa que algo, hay cierto trastorno en el niño, que pudiera Claro. ser esta cuestión del espectro autista, pero la familia no lo ve así, la familia Ujú. difiere. ¿Tú qué le dirías al médico? Sí, aquí estoy también viendo la pregunta. No sé si, bueno, voy a contestar en dos líneas. Que la familia difiere, que no está observando o aceptando el diagnóstico, o cómo justamente también hacer este acompañamiento, ¿no? Cuando lo aceptan, pero finalmente es una noticia difícil Correcto. pues bueno, de acoger en diferentes momentos. Entonces, em, bueno, hay una realidad y ese es en términos de la psicología, uno no puede trabajar con algo que la persona no está aceptando, ¿no? El primer paso, como lo sabemos bien, y una frase muy coloquial, es la aceptación. Entonces, cuando la familia está negada a observarlo o a aceptarlo, en caso de que se los hayan confirmado, es más bien importante hacer un trabajo tanto de educación, es decir, compartirles la información que necesiten, como de ir teniendo un poco de paciencia, esperando que ahora sí que las cosas caigan por su propio peso y que la familia sea capaz de observar las dificultades a las que se enfrentan, porque hay una realidad, una familia o unas personas que no están de acuerdo en que su hijo presente una condición como esta, no van a tener la mejor disposición tampoco para tratarla, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues no podemos tampoco obligar. Pero sí es cierto que muchas veces negar esto o que sea difícil recibir esta información tiene que ver con la falta de información. A mí me parece muy importante hacer hincapié en las posibilidades de mejorar el pronóstico a largo plazo. Es muy común que las personas se queden con la primera información que reciben y lo primero que ponen en Google cuando les dicen que si tiene su hijo autismo o no, pues es lo que les sale es información muchas veces que desmotiva y que a cualquiera lo haría, y que entonces también nos presenta muchas veces el panorama más difícil o justo el nivel de severidad más grave, ¿no? Y lo pongo otra vez entre comillas, porque finalmente hablamos de que con la estimulación adecuada se puede mejorar de manera importante el pronóstico. Entonces, yo diría que lo que es más valioso para las familias que están en este proceso es recibir la información adecuada, es comentarles justamente que si bien no tenemos la certeza de decirles que su hijo va a tener una vida totalmente independiente, porque es lo primero que les preocupa a los papás. ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Quién va a cuidar de mi hijo si ahorita es muy difícil para mí cuidar de él o ella, ¿no? Entonces, es decirles, no es el punto pensar en eso y no lo podemos asegurar porque nadie tiene una bola de cristal, pero sí es importante que sepas que hay muchas cosas que puedes hacer y que no siempre presentar el nivel más leve o el nivel más severo del diagnóstico indica que esto se va a mantener en el futuro, que simplemente nos indica cómo estamos ahorita y que necesitamos de la estimulación adecuada para poder darle mejores habilidades, mejores herramientas, un desarrollo más sano y completo al niño o niña en cuestión. De hecho, es muy común y supongo que ustedes también lo habrán escuchado ya, hay muchas personas, tanto famosas como grandes científicos o personajes históricos en general, que en su momento se sospechaba o que hoy por hoy se sabe de aquellos en la actualidad que están con un diagnóstico similar a este o que están en general dentro de la neurodivergencia, y que un diagnóstico como este no indica un pronóstico limitante, sino que muchas veces basta con saber cuáles son tus dificultades y tus fortalezas para poder justamente encaminar tu vida hacia el mejor balance entre ellos, ¿no? Que bueno, esa información yo creo que es la que les hace mucha falta a las familias cuando solo se encasillan en el peor escenario. Sí, yo creo que eso es muy importante, Paola, porque ya no, en estos tiempos no podemos hablar exactamente de ese criterio gaussiano de normalidad, ¿no? Ujú. Más o menos, dos desviaciones estándar y demás, son cosas que deberíamos de superar. Este, Ujú. oye, Paola, una pregunta relacionada con lo que antes te han preguntado, pero que tiene que ver con tu actividad. Ujú. ¿Tú
¿Hay algo que hayas observado con las mamás o los papás de estos niños algo que te llame la atención, algo que sea como intuitivo? Es decir, estas personas pertenecen a cierta clase social o nivel educativo, o los niños serán deseados, o los padres están ausentes. ¿Hay alguna cosa así como que te salta por ahí? Híjole, qué buena pregunta. La realidad es que incluso hay muchas investigaciones publicadas ya donde justamente se busca desmitificar algunos factores justo como el de el trato de la madre hacia el niño en los primeros años de vida y cómo un trato más reservado o más aislado podría generar esta sintomatología. Hoy por hoy se sabe que, digamos, no es por ahí la causa. Pero sí es importante mencionar que aquí no hay distinciones entre nivel socioeconómico o nivel de educación de los padres. Si acaso yo pudiera, por los años que llevo dedicándome a esto, que ya son alrededor de 10 años, que a lo mejor es mucho, que a lo mejor es poco, conociendo diferentes familias, lo que sí podría beneficiar el pronóstico es el nivel de educación de los padres, definitivamente, porque justamente esto es probable que nos acerque a la información que necesitamos para justamente hacer una estimulación adecuada, ¿no? Eso es un factor, digamos, protector o que mejora el pronóstico, sí, el nivel de educación de los padres, porque muchas veces la falta de información es lo que impide que los niños le den la vuelta a un diagnóstico como este. Y por otro lado, que no soy yo la que lo observa nada más, que ya hay investigaciones publicadas al respecto, hay algunas características, digamos, en personalidad o en comportamiento de los padres de familia que suelen derivar justamente en este diagnóstico, que hoy por hoy le han llamado Broader Autism Phenotype, por si lo quieren buscar. Es decir, algunas características del espectro autista que se presentan a veces en la mamá o en el papá y que entonces no necesariamente caen en el diagnóstico, pero que sí presentan algunos rasgos en lo social o que presentaron algunas dificultades en el lenguaje en la infancia temprana o que hoy por hoy son personas muy cuadradas, con algunos rasgos muy estructurados de su forma de ser, de su forma de pensar, que uno sí alcanza a identificar así como cierta seriedad, cierta timidez o cierto nivel de estructura de pensamiento, de inflexibilidad de pensamiento, como rasgos de personalidad característicos en los padres, o bien algunos que más bien se van acercando a la neurodivergencia, digamos, similar al déficit de atención o cuestiones, digamos, de este tipo de síntomas que entonces nos van, que es muy común que este tipo de familias, este tipo de rasgos en los padres estén presentes en las familias que tienen un hijo con este diagnóstico, ¿no? No solo es algo que he observado, sino que sí, como les decía, está por ahí ya comenzando a investigarse. Les voy a escribir por aquí esto que me refería del Broader Autism Phenotype, por si lo quieren buscar. Aquí se los dejo. Muy bien, Paola. Hay diversas felicitaciones, tanto de Gabriela Guadalupe, que además te desea mucha suerte con tu trabajo, con tu tesis. Ya vimos ahí, Muchas gracias. Brother Autism Phenotype. También José Gonzalo te felicita. Dice que Gracias. ya detecta la posibilidad de un niño con el trastorno. Se puede apoyar con la valoración de una especialidad para establecer diagnóstico definitivo, como pediatría médica o neurología pediátrica. Está preguntando si el médico familiar puede apoyarse con una especialidad. Yo creo que sí, ¿no? Desde luego, ¿no? Sí, justamente. De hecho, es un campo que en inicio en realidad detectaban o bueno, detectan y diagnostican los médicos justamente neurología pediátrica o incluso paidopsiquiatría. Corresponde la categoría del diagnóstico justamente a la psiquiatría o en este caso con los niños a la paidopsiquiatría. Lo que observamos muchas veces es que justamente por las demandas, sobre todo en los sistemas públicos, por las demandas, como ahorita me decían, ¿y qué tal que a veces tenemos 15 minutos de la consulta o que en general así es como el servicio muchas veces tiene que ser? Bueno, ahí es donde se pierde la parte valiosa del acompañamiento. Definitivamente los profesionales de estas áreas, neurología pediátrica, perdón,
o neuropediatría, ¿verdad? Ay, discúlpenme que yo estoy diciendo cosas mal, me corrigen, pero o paidopsiquiatría, lo que pasa muchas veces es que se pierde el acompañamiento, digamos, a largo plazo. Entonces, la detección es importante desde ahí, claro que son profesionales preparados para observar justamente esta sintomatología, o en el caso de los neurólogos, muchas veces también, porque la verdad es que hay un alto índice, se habla de entre el 40 y el 50% de los casos que tienen como comorbilidad la epilepsia, por ejemplo, que es algo que ya no mencioné aquí, pero bueno, hay más información al respecto. Entonces, es importante también esta valoración para descartar alguna cuestión de alteración cerebral que requiera justamente del uso de medicamento, o en su momento cuando el comportamiento se presenta en un nivel de severidad importante, que estos momentos de frustración o de dificultad, que a veces se les llaman berrinches como tal, suelen ser tan intensos que pueden llegar a las autolesiones o a poner en riesgo o lesionar a las personas a su alrededor. Ahí es justamente donde también se tiene que valorar un acompañamiento farmacológico, que bueno, no hablo a detalle de esto porque evidentemente como psicóloga no es mi área, pero que justamente está a cargo de los profesionales en la medicina, y que muchas veces lo que tenemos que hacer es el trabajo en conjunto, tanto en la terapia como en el tratamiento farmacológico. Si bien no hay como tal un tratamiento farmacológico específico para el espectro autista, sí hay fármacos identificados, para tratar pues la conducta disruptiva o algunos patrones en relación a la atención o al control de impulsos en general, ¿no? Entonces me parece que claro que es un acierto en el orden en el que quieran, pero definitivamente la derivación con estos profesionales también es importante. Muy, muy bien. Pues hay diversas felicitaciones, Paola, y te pediría que hicieras un cierre de esta experiencia que has tenido con el Colegio Jalisciense de Medicina Familiar. ¿Qué mensaje nos dejas o qué impresión tienes? Lo que tú quieras cerrar. Híjole, no, más bien agradecerles justamente por, bueno, si se me permite aquí voy a dejar de compartir ya nada más para sentir que estoy platicando más con ustedes, agradecerles su tiempo, su atención, su disposición en esta ponencia, plática ya a estas horas. Yo me imagino, sé que están teniendo estas reuniones de forma mensual, y pues bueno, agradecerles también el compromiso con su formación, no solamente porque es algo que nos compete a todos y todas, sino que finalmente es algo que beneficia a cada una de las familias y personas que tienen contacto con ustedes. Hoy soy yo, pero yo sé que ustedes escuchan a muchas personas, y lo más importante es agradecerles por eso, por quienes están aquí de forma atenta, obteniendo información que luego van a ir ahí y aplicar, no de mi tema, de todos los que ven, pues que me parece que eso hace la diferencia como profesionales de la salud, como médicos, y pues nada más eso. Espero que haya servido.